En el Día de la Madre, mi esposa se puso de pie a la puerta, vestida para impresionar, y dijo, «Deja de ser ridículo. No habrá un divorcio, es solo una noche. Necesito esto para demostrar que estoy todavía deseable para otros hombres. Después 25 años de matrimonio, esto no lastimarnos, nos fortalecerá». Entonces cerró la puerta como un gran y oscuro SUV y tocó la bocina afuera. No discutí. Yo no suplicó. Acabo de caminar hacia el sótano, agarré algo que tenía guardado durante años. Y comenzó ejecutando mi venganza. Por tiempo ella regresó, todo lo que sabía ya se había ido. Cuéntanos desde qué parte del mundo nos sintonizas. Nos encantaría saber tu opinión en los comentarios. Comencemos. Aún no había empezado a llover, pero el cielo sobre South Ridge se oscurecía con la promesa de una tormenta. Dentro de una pulcra casa suburbana de 2 habitaciones, Clara Von Porter se servía una copa de vino tinto con la mano ligeramente temblorosa. Miraba fijamente el reloj de la pared de la cocina. Solo faltaban 23 minutos para que Erin, su esposo de 5 años, entrara por la puerta, ajeno a lo que iba a decir. Vestía de forma diferente a la habitual, no llevaba sus pantalones de yoga ni su sudadera extra grande, sino una blusa verde esmeralda sin mangas que se ajustaba a sus curvas. Su maquillaje era sutil pero impactante. Clara no intentaba seducir a Erin esa noche, solo inquietarla. Para tantear el terreno, ya se había convencido de que era empoderadora. Su amiga Mónica, audaz y sin complejos, llevaba meses haciéndole caso. Clara, has olvidado cómo ser deseada. El matrimonio no es una jaula a menos que tú lo permitas. Créeme, he pasado por esto. Un poco de fuego de otra persona puede devolverte la vida. Clara se rió al principio, pero la idea se fue consolidando con el tiempo. Sobre todo esas noches en que Erin llegaba a casa exhausta, se desplomaba en el sofá y apenas la notaba. ¿Era justo? No, pero la justicia ya no era lo que anhelaba. Quería emoción, atención, validación, así que planeó la cena con esmero. Su lasaña, la favorita de él, seguía en el horno, y una botella de vino italiano importado, fría en una cubeta plateada. Quería que se calmara, que se ablandara con la familiaridad, antes de soltarle la verdad. Su teléfono se rompió, un mensaje de Mónica, «Mónica, esta noche es la noche. Sé el fuego, no las cenizas, la curva montañosa, o arde». Clara se quedó mirando esas palabras. En lo más profundo de su ser, un susurro de culpa se agitó, pero lo silenció con otro sorbo de vino. Esto era para ella, o eso se dijo a sí misma. En el 602, la puerta principal se abrió con un crujido y unas botas pesadas resonaron contra el suelo. Erin entró, empapado por la llovizna de la tarde, con la mochila al hombro. Se le iluminaron los ojos al ver la mesa. Vaya, se quedó sentado, haciendo una pausa. En una cita nocturna, Clara sonrió con fuerza. Algo así. Le ofreció una copa de vino. Él lo tomó con un gesto de agradecimiento, pero la miró con más atención. ¿Estás bien? Lo estaré. Ella respondió, indicándole que se sentara. Comamos primero. Casi siempre en silencio. La comida estaba buena. El ambiente se tensó. Finalmente, exhaló y dejó el tenedor. Erin, tenemos que hablar. Sus hombros se tensaron. ¿Qué pasa? Necesito algo. Clara empezó a decir, intentando mantener la voz serena. No de ti. Necesariamente. De la vida. De mí misma. Erin parpadeó. Bueno, me he sentido invisible, Erin. No soy desaprensiva, pero sí indeseable. Como si me hubiera desvanecido, dice Mónica. Él la interrumpió con una ceja levantada. Mónica dice, Clara, esa mujer cree que Tinder es terapia. Me recordó que la vida es corta. Clara continuó, ignorando el comentario. Así que tomé una decisión. Por un corto tiempo, solo un par de meses, quiero probar algo nuevo. La expresión de Erin cambió. Se recostó, entrecerrando los ojos. ¿Qué clase de algo? A Clara se le hizo un nudo en la garganta. Quiero salir con otras personas. Su copa de vino se detuvo en el aire. Me estás pidiendo el divorcio, dijo rápidamente. Quiero que sigamos casados. Pero, abiertamente, temporalmente. Por unos segundos, Erin simplemente se quedó mirando. Sin gritos. Sin golpes de puño. Solo silencio. Luego asintió. Una vez. Entonces, ¿quieres permiso para ser infiel? Ella hizo una mueca.
No se trata de traición. No me insultes. Dijo con calma, dejando la copa de vino. Llámalo como es. La voz de Clara se convirtió en un susurro. Necesito esto para mí. Erin se levantó. No enojada. Pero algo frío se reflejó en su expresión. Entonces me mudaré a la habitación de invitados esta noche. Espera, ni siquiera vas a hablar de eso. ¿Qué más puedo decir? Ya tomaste tu decisión. Pensé que tal vez. ¿Qué? ¿Competir? Preguntó. Una sonrisa oscura se dibujó en sus labios. ¿Quieres probar el caos? No esperes que me quede quieto en medio de la tormenta. Sin decir nada más, se dio la vuelta y caminó por el pasillo. La puerta se cerró tras él. Clara se quedó allí sola. Vino en mano. El corazón le latía con fuerza. Demasiado aturdida por su compostura como para darse cuenta de lo que acababa de desatar. Y Erin no dio un portazo, no lloró. Pero dentro, algo se rompió, y algo más oscuro despertó. Clara no durmió esa noche. Yacía sola en el lecho conyugal. Erin había cumplido su palabra y se había mudado a la habitación de invitados. Pensó que se sentiría libre, liberada, tal vez incluso emocionada. En cambio, sintió como si el aire se hubiera espesado, oprimiéndola con un peso invisible. Pero a la mañana siguiente, la culpa había desaparecido. Enterrado bajo la adrenalina y el ánimo nocturno de Mónica. No explotó. Perfecto. Eso significa que se enojará en silencio y volverá arrastrándose cuando se dé cuenta de que sigues siendo un objeto codiciado. Esas palabras se le quedaron grabadas. Clara se sonrió al espejo, retocándose el lápiz labial. Una parte de ella quería creer que Mónica tenía razón. Esto no era un sendero, solo una exploración temporal. Solo una mujer recuperándose. En el trabajo, todo se sentía más vívido. Los colores resaltaban, las conversaciones brillaban. Llevaba un vestido que no se había atrevido a usar durante años. Los rumores empezaron antes del almuerzo. Y fue entonces cuando Eli, un consultor de voz suave, mirada amable y una aura serena y poética, le escribió: «Estabas radiante en el pasillo esta mañana». Los dedos de Clara se cernían sobre su teléfono. Solo una carita feliz, un gracias, un coqueteo. Optó por una respuesta atrevida. «Quizás me vista elegante para ti ahora». Eli respondió al instante. «Lo tomaré como una invitación». La situación se intensificó rápidamente después de eso. Quedaron para tomar algo la noche siguiente. Y volvieron a quedar la noche siguiente. Y antes de que Clara pudiera procesarlo, había empezado a urdir mentiras no solo para Erin, sino también para sí misma. Empezó a sentirse deseada. Eli le dijo lo correcto. Se fijó en su perfume y le dijo que era excepcional. Ella rió más que en años. Mientras tanto, Erin permaneció fría pero distante. Él no gritó ni suplicó. La observó, esperó, la estudió. Erin era contratista, no un hombre de palabras, pero conocía los patrones. Se fijó en los cambios de contraseña, los mensajes ocultos, las duchas más largas, las miradas nerviosas hacia la puerta cada vez que sonaba su teléfono. Clara pensó que su silencio era una muestra de debilidad. Pero Erin estaba preparando algo mucho más peligroso que una confrontación. Estaba preparando una respuesta. Una tarde, Clara llegó temprano a casa y encontró a Erin en el garaje. Estaba encorvado sobre una caja, una especie de instalación eléctrica, pero la apartó rápidamente al verla. Ella sonrió con torpeza, pues seguía trabajando hasta tarde allí. Gruñó, me ayudó a aclararme la mente. No la miró a los ojos. Pero su calma era aterradora. Ni rabia, ni desesperación, solo cálculo. Clara se giró para irse, pero se detuvo. Sabes que esto es solo por un tiempo, ¿verdad? No intento destruirnos. Erin finalmente levantó la vista, sus ojos eran llamas silenciosas. Ya lo hiciste, no respondió. Simplemente entró, pasaron los días, luego las semanas. Las noches de Clara con Eli se volvieron más atrevidas. Una vez se conocieron en la oficina del estacionamiento. Una vez, en el asiento trasero del coche de Eli, bajo una lluvia torrencial, se sintió viva, sexy, peligrosa. Pero esa emoción venía con sombras. Empezó a notar cosas. Un compañero de trabajo al que apenas conocía. Vanessa, deja de saludar en el pasillo. Una mañana, una nota adhesiva en su escritorio decía, ten cuidado con quien te mira.
Clara le restó importancia hasta que Mónica la llamó sin aliento. Creo que algo está pasando. Recibí una llamada extraña. Alguien está cavando. Clara parpadeó. ¿Indagando en qué? En nosotros. En lo que hemos estado haciendo. Y alguien ha estado hablando con recursos humanos. Se le encogió el estómago. ¿Qué opinas, Erin? Dijiste que está tranquilo. Precisamente a eso es a lo que deberías temer. Esa noche, Clara revisó su portátil. Había una carpeta extraña en el escritorio, llamada Clara Personal. Dentro había capturas de pantalla. Mensajes. Registros de GPS. Incluso una hoja de cálculo etiquetada como encuentros bajo puntuación confirmada XLSX. Jadeó. Se le cortó la respiración. Esto no era solo espionaje casual. Fue metódico. Profesional. Borró la carpeta presa del pánico. Pero ella sabía lo que significaba. Erin lo sabía todo. A las 2:17 de la madrugada, se dirigió silenciosamente a la habitación de invitados. No suavemente. Erin. No hay respuesta. Empujó la puerta. La cama estaba intacta. Y Erin se había ido. Su camioneta tampoco estaba en la entrada. No se había llevado ropa. Simplemente desapareció. Clara estaba parada en el pasillo, aferrada a su teléfono. El miedo le subía por la espalda como una llama que se movía lentamente. La tormenta que ella misma había provocado. Erin había captado la chispa y se adentró en la noche cargando gasolina. Clara no supo de Erin durante 2 días. Sin mensajes. Sin llamadas. Sin recibos en el mostrador. Solo silencio. La casa se quedó demasiado silenciosa. Demasiado grande. No durmió mucho. Y cuando lo hizo, fue superficial e intermitente. El tipo de sueño que no pudo acallar el pánico creciente. Se dijo a sí misma que él volvería. Siempre se enfriaba. Al final, era un hombre que amaba la rutina, que creía en la inestabilidad. Pero algo había cambiado. Al tercer día, llegó una carta. Entregada en mano. Sin franqueo. Sin remitente. Lo abrió en la encimera de la cocina, con el corazón latiendo con fuerza. Dentro había una sola hoja de papel, escrita a máquina con precisión. Clara, no me interpondré en tu camino, pero entiende esto. La libertad nunca es gratis. Fíjate bien. Oye, lo leyó 3 veces. ¿Qué significaba? Mónica no contestó su llamada esa mañana. Eli tampoco. Clara rebuscaba en su teléfono. Revisó las redes sociales. Mensajes. Nada. Entonces sonó su teléfono. Número desconocido. Dudó. Luego respondió. La señora Vaughan, con voz grave, dijo, sí. Soy el agente Talbot de la policía de Southridge. Recibimos un informe sobre su vehículo. Lo encontraron abandonado en Hillside Creek, a varias millas de distancia. Creemos que lo tiraron intencionalmente. A Clara casi se le para el corazón. Mi coche. Eso es imposible. Está en el garaje. No, señora. Es la camioneta de su marido. Se quedó paralizada. ¿Está bien? Señora, no ha desaparecido. De hecho, hablamos con él ayer. Nos pidió que le informáramos que todos los bienes asociados a su nombre y su patrimonio conyugal se están transfiriendo. También ha presentado una orden de protección. Recibirá una notificación judicial formal en breve. A Clara se le doblaron las rodillas. Orden de protección por peso. No estoy autorizado a hablar más, señora. Necesitarás contactar a tu abogado. A las 3 de la tarde ya se había vuelto viral. El nombre de Clara. Su rostro. Imágenes filtradas. Todo empezó con un archivo compartido anónimamente en el canal de Slack de la empresa. Mint solo para seguridad interna. Pero nadie admitiría quién lo reenvió. Un breve clip. Una habitación tenuemente iluminada. Clara susurra. Riendo. Una voz masculina. Un nombre. Eli. Una colcha familiar. Su colcha. Su lecho nupcial. El vídeo no mostró mucho, pero no hacía falta. Su voz. Su risa. Su traición. Y el subtítulo del archivo filtrado. Algunos votos se rompen solos.
Pero algunos rompen a otros primero. Para cuando contactó a Mónica, ya lo sabía. Había comenzado. Esa noche, Clara se encontró con Mónica en un parque vacío, detrás de una licorería. Mónica estaba pálida. Su habitual rebeldía había desaparecido. Lo logró. Mónica susurró. Aarón, no se queda de brazos cruzados. Está quemándolo todo. ¿Qué quieres decir? Contrató a alguien. Quizás a más de uno. Recibí una llamada de mi casero. Alguien le envió un archivo por correo electrónico. Logan y yo. Daniel y yo. Cosas que ni siquiera sabía que estaban grabadas. A Clara se le quebró la voz. Encontré archivos en mi portátil. Me ha estado rastreando durante semanas. Y se filtran fragmentos. Me acaban de suspender del trabajo. Tengo faltas éticas. Clara se quedó mirando la oscuridad. Me dijiste que esto sería inofensivo. No. Te dije que sería divertido. Y creías que sería inofensivo. Hay una diferencia. Pero dijiste que los hombres siempre aparecen. Que aman a una mujer segura de sí misma. Mónica rió con amargura. Me equivoqué. Aarón no es como los demás. Es quirúrgico. Al día siguiente, llamaron a Clara a la sala de juntas de la empresa. Había 4 personas esperando, de recursos humanos, del departamento legal. Y un hombre que no reconoció. Probablemente seguridad. Le ofrecieron café, pero lo rechazó. Luego le colocaron un archivo grueso delante. Capturas de pantalla. Marcas de tiempo. Ubicación de las oficinas. Mensajes entre ella y Eli. Entre ella y Mónica. Incluso su calendario digital. Comparado con los registros de propiedad de la empresa. Creemos que esto representa un conflicto de intereses, malversación de recursos y una violación del código de conducta de la empresa. Dijo el director de recursos humanos. Con el rostro sombrío. Clara susurró. ¿Cómo consiguieron todo esto? Nadie respondió. Entonces el agente de seguridad se aclaró la garganta. También recibimos grabaciones de audio. De un tercero. Aaron. Preguntó con la voz entrecortada. Sigo sin respuesta. No la despidieron en el acto. Dijeron que evaluarían el caso con más detalle. Pero Clara sabía lo que eso significaba. Salió de la habitación temblando. Las rodillas se le doblaron bajo el peso de la vergüenza. Al llegar a casa, su llave no funcionaba. Se cambiaron las cerraduras. Sus pertenencias. Ya lo tengo en el porche. Y pegado a una de las cajas. Otra nota. Encendiste la cerilla. Yo solo vi cómo ardía. Bienvenido a la libertad que anhelabas. Se arrodilló en el felpudo de bienvenida. Rodeada de todo lo que una vez llamó suyo. Aarón ya no tenía frío. Era estratégico. Y Clara por fin se dio cuenta. La venganza no siempre gritaba. A veces simplemente lo documentaba en silencio. Clara nunca había sentido tanto frío. Ni siquiera en invierno. No era el tipo de frío que te hiela la piel. Este era más profundo. Era el tipo de frío que se instalaba en el pecho. Te excavó el estómago. Y llenó el espacio donde solía estar tu orgullo. Las cajas en el porche no eran solo objetos. Eran artefactos. Pruebas de todo lo que ella había construido. Y de todo lo que Aarón había desmantelado silenciosamente con precisión clínica. Llevó las cajas al apartamento de Mónica. Mónica apenas hablaba mientras Clara caminaba de un lado a otro. ¿Has hablado con Eli?, preguntó Clara. Mónica no levantó la vista. Su esposa lo echó. No sabías que estaba casado. A Clara se le paró el corazón. Me lo contó. Dijo que estaban separados. Mónica finalmente la miró a los ojos. Sí, eso dicen los hombres cuando desean lo que no pueden conservar. En cuestión de días, la reputación de Clara no solo quedó dañada. Fue destrozado públicamente. Capturas de pantalla de sus mensajes coquetos estaban en redes sociales. Páginas anónimas. Probablemente alimentado por la sutil red de venganza de Aarón. Pero él nunca comentó. Nunca publicó nada. En cambio, dejó que el mundo hablara. Así que ella hizo trampa y esperaba aplausos. Imagínate hacer todo eso y luego llorar en TikTok. ¿Qué se siente perder a un hombre que creías que no valía la pena conservar? Las críticas digitales llegaron rápido.
Clara intentó publicar un vídeo para defenderse. Lo hizo 2 minutos antes de que los comentarios la abrumaran. Aaron nunca le había levantado la voz. Nunca la había amenazado. No tenía por qué hacerlo. Él utilizó el silencio como arma. Luego vinieron los documentos legales. El proceso de divorcio. Se aceleró el proceso. La abogada de Aaron, Talia Rourke, tenía una reputación en la ciudad. Implacable. Despiadada. Elegante. El tipo de mujer que no pestañeaba al repartir la ruina. Clara se sentó frente a ella en la sala de mediación. Visiblemente temblando. No tienes derecho a nada. Talia dijo sin alzar la voz. No hay casa. No hay coche. No hay manutención conyugal. Tenemos grabaciones. Testigos. Una cronología. Y lo más importante, la intención. La voz de Clara se quebró. Pero seguíamos casados. Nunca me dijo que parara. Los ojos de Talia brillaron. Él te dio la cuerda, señora Bowen. Tú elegiste atar el nudo. La audiencia fue breve. El juez apenas miró a Clara. Aaron no dijo ni una palabra. La evidencia lo dijo todo. Textos. Registros del hotel. Fotos. Grabaciones de seguridad. Y una declaración condenatoria que Aaron había preparado en silencio. Se quedó de pie. Tranquilo. E ilegible. Mi esposa no me engañó. Abandonó el matrimonio. Quería libertad. Se lo di. Pero ella también me dio claridad. No perdí a mi esposa. Perdí a alguien que nunca planeó quedarse. La sala del tribunal estaba en silencio. Clara lo miró. Su rostro estaba grabado en piedra. No estaba enojado, simplemente había terminado. Eso dolió más que gritar. Esa noche, Clara se registró en un motel. Su teléfono se rompió. Era Mónica. ¿Estás bien? Clara miró la pantalla. No. Ella no estaba bien. Lo había perdido todo. Su matrimonio. Su casa. Su trabajo. Su reputación. Y aún así, una parte retorcida y testaruda de ella todavía culpa a Mónica. Escribió una respuesta. Me dijiste que se sentiría empoderada. Dijiste que los hombres se arrastraban de vuelta. El mío quemó el puente. No hubo respuesta. Mónica probablemente estaba lidiando con sus propias consecuencias. Se rumoreaba que su esposo estaba demandando la custodia completa. Logan, el ligue de la oficina, se había mudado de ciudad de la noche a la mañana. Era como si a cada hombre que habían tocado le hubieran tendido una trampa. Clara no podía dormir. No dejaba de releer la última nota de Erin. Encendiste la cerilla. Yo simplemente vi cómo ardía. Se repetía en su mente como un tambor. Intentó olvidarlo bebiendo. Pero lo peor es que Erin nunca se regodeó. Él nunca le envió un mensaje para decirle, te lo dije. Porque no lo necesitaba. Ya había ganado. Pero la venganza tiene ecos extraños. Y a veces, hasta un vencedor deja una puerta abierta. Clara miró fijamente el techo del motel. La bombilla parpadeante sobre ella proyectaba sombras que danzaban como fantasmas. Cada segundo caía como una penitencia. Sus días se desdibujaban. Rechazos laborales. Vergüenza en línea. Susurros y tiendas de comestibles. Se había convertido en esa mujer. El titular. La advertencia. Y Erin, él se había desvanecido en una vida que ella ya no podía ver. Se rumoreaba que se había mudado a otra ciudad. Que había creado su propia empresa contratista. Algunos incluso rumoreaban que estaba saliendo con alguien de nuevo. No lo creía, no podía. Porque una parte de ella aún se aferraba a la fantasía raída de que aún quedaba algo entre ellos. Una grieta en el muro que él había construido tan alto y fuerte. Pero la realidad pudo más que la esperanza. 2 meses después, Clara se presentó a una entrevista de trabajo para un puesto de recepcionista en una clínica dental. La sonrisa del gerente era tensa. Voy a ser sincera contigo, Clara. Dijo la mujer con dulzura. Te buscamos en Google. A Clara se le desinfló el pecho. Claro. No me creo todo lo que leo. Pero también contactamos a algunos de sus antiguos empleadores durante las verificaciones de antecedentes. Había inquietudes.
Clara asintió. Gracias por tu tiempo. Estaba en quiebra. Sola. Y mentalmente desmoronada, Clara se encontró caminando por el barrio donde ella y Erin vivieron. La casa se había vendido. Ahora se veía diferente. Pintura nueva. Setos podados. Plantas en macetas. Como si se hubiera limpiado de su presencia. Pero no era la casa lo que buscaba. Era un cierre. Nunca lo consiguió. Erin nunca gritó. Nunca la maldijo. Nunca rompió a llorar ni le envió mensajes amargos de borracho a las 2 de la madrugada. Él simplemente cerró la puerta. Y esa determinación la volvió más loca que cualquier ruptura violenta. Una noche lluviosa, Clara se topó con un evento en una librería local. Un orador motivacional daba una charla sobre la reinvención tras la ruina. Se coló en la última fila sin que nadie se diera cuenta. La lluvia le empapaba el pelo. Las palabras del orador no eran mágicas. No eran reconfortantes. Pero dolían de una manera que parecía necesaria. Puedes perderlo todo y aún así sobrevivir. Pero si no asumes tus decisiones, seguirás destruyendo cada puente que cruces. La responsabilidad no es un castigo. Es el primer ladrillo de la reconstrucción. Clara exhaló bruscamente. Como si algo viejo se hubiera roto en su interior. Al día siguiente, escribió una carta. No para pedir perdón. Ni siquiera para redención. Solo la verdad. Erin, nunca me diste la dignidad de una pelea. Y ese fue el dolor más fuerte que he escuchado. Quería encontrar lo que hacía. Confundí la atención con el amor. Escuché a alguien que celebraba el caos y lo llamaba libertad. Pero no me destruiste. Yo sí. Y de alguna manera, incluso en tu silenciosa y calculada venganza, me diste más gracia de la que merecía. No espero una respuesta. Solo quiero darte las gracias por irte, en lugar de tirarme a los lobos. Por dejarme caer sin terminar el trabajo. Por recordarme que el silencio puede ser la respuesta más ruidosa. Clara, lo envió por correo a su dirección de trabajo. Sin remitente. Sin expectativas. Solo un cierre. Pasaron las semanas. Ninguna respuesta. Entonces, una noche. Mientras trabajaba como voluntaria en un refugio para mujeres que habían sobrevivido a un trauma doméstico, parte del tribunal ordenó una restitución. Salió a tomar un café en un restaurante cercano. Una camioneta entró al estacionamiento. El mismo modelo. El mismo diseño en el parachoques. Clara se quedó paralizada. Aaron salió. Llevaba las mismas botas abrigadas de siempre. No parecía enojado. No parecía frío. Simplemente quieto. Oye, Clara, dijo. Como si nunca hubiera habido guerra. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Por qué estás aquí? Construyo cosas. El refugio está añadiendo un ala nueva. ¿Me llaman? Se rió suavemente. Claro que sí. Aaron dudó. Luego añadió, recibí tu carta. Clara tragó saliva con dificultad. No esperaba que me respondieras. No lo planeaba. Pero quería decir algo. Ella esperó. Tenías razón. Dijo finalmente. No luché. No porque no me importara. Pero porque si lo hubiera hecho, no habría parado. Y no quería convertirme en algo peor solo para vengarme. Clara contuvo las lágrimas. Ya te vengaste. Aaron sonrió a medias. No te destruí, Clara. Te dejé mirarte al espejo. Un largo silencio se extendió entre ellos. ¿Estás feliz ahora?, preguntó. Miró la nueva estructura del refugio. El andamio estaba en su lugar. Me estoy recuperando, dijo. Eso es mejor que feliz. Ella asintió. Yo también. Se quedaron bajo la llovizna un momento más. Dos personas que se habían quemado vivas. Y de alguna manera, salieron del humo. Cicatriz pero respirando.